¿Hay diferencia entre el que es fiel a Dios y el que no lo es en esta vida? Se supone que el que es fiel a Dios va a hacer todas las cosas y le van a salir perfectamente. Eso es lo que muchas personas piensan. Y lo vamos a afrontar esta mañana. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la diferencia entre el que es fiel a Dios y no lo es? En el libro de Malaquías, al final del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, dice así, los versículos del 13 al 15. Vuestras palabras han sido violentas contra mí, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Sigue diciendo, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bueno, es un texto fuerte donde la gente del tiempo de este profeta era tiempo de cautiverio. Y ellos dicen, vamos a ver, nosotros estamos aquí en cautiverio, los otros que se portaban igual que nosotros o peor, se quedaron en Jerusalén. ¿Qué pasa? O en Judá. ¿Qué pasa? Existe una tendencia religiosa actual que se llama la teología de la prosperidad. Yo no voy a atacar a ninguna ideología ni a porque no se debe hacer. Pero si hay algún dato que aclarar, es lo que vamos a hacer. Hay un cantante de una cierta denominación religiosa al que yo admiro, me gustan mucho sus canciones. Tiene unas letras profundas, pero en una ocasión vi algo que él dijo en directo desde el púlpito y la verdad es que me decepcionó mucho. Él dijo, mi hijo me preguntó, papá, ¿sabes qué es lo que quiero ser en el futuro? Y dije, pues no lo sé, dime, hijo. En el futuro quiero ser millonario. Yo quiero ser millonario. Y el padre le dijo, bravo, hijo, eso es lo que tienes que buscar. Busca la bendición de Dios y sé millonario. En el Salmo 73, en los versículos 2 y 3, se nos dice, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo que prosperaban y viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, los arrogantes, los impuros, los impíos, los malos, prosperaban. Y el salmista dice, casi resbalan mis pies. Hay un salmo que es el 119, que es un salmo precioso, es el capítulo más largo de la Biblia, pero es interesantísimo. Habla de la ley de Dios casi todo el tiempo. Y dice de una forma preciosa, poética, linda y profunda. Pero en el versículo 67 habla de otra cosa. Dice, antes que yo fuera humillado,
descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y luego un poco más adelante vuelve a decir, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No es difícil entenderlo, porque nosotros tenemos hijos y a nuestros hijos los educamos y no les damos todo aquello que ellos piden por el bien de ellos, no por capricho. Generalmente somos, en general, padres. Voy a suponer que todos los que están viendo este programa son o intentan ser buenos padres. Entonces, no es un capricho cuando le negamos a nuestro hijo aquello que no le hace bien. No, mira, no juegues con el cuchillo. El cuchillo es para otra cosa, no para jugar. Y le dice, pero yo quería jugar. No, juega con tus juguetes, pero no con el cuchillo. A veces Dios precisamente hace esto. Pero a veces incluso tiene que llegar más lejos. Antes dice que fuese humillado, yo andaba fuera de tus caminos. Estando en Brasil, fui a una iglesia y allí, en la iglesia de aquel lugar, una señora se levantó para dar testimonio. Y dijo, bueno, la mayoría de ustedes no me conoce, porque yo fui cristiana adventista hace muchos años, pero luego me fui, me casé, me olvidé de Dios, tuve mi familia, mis hijos, y viví una vida separada de Dios. Pero ahora resulta que me acaban de detectar un cáncer en un estadio muy tardío, con muy pocas perspectivas de mejora, según los médicos. Pero no piensen que yo voy a pedirles a ustedes que oren por mi sanación. Porque yo doy gracias a Dios, dijo esa mujer, por este cáncer, porque gracias a él he vuelto a Dios. He dado la vuelta y me he centrado otra vez en Dios. He abrazado a Dios. Así que el cáncer me sirvió para reencontrarme con mi Dios. A veces las personas necesitamos algo fuerte para entregarnos a Dios. A veces necesitamos caer muy abajo. Hay un predicador que sale en esta cadena muchas veces, que habla de su padre y que dice que su padre, al que intentó llevar a Cristo durante muchísimos años, nunca lo consiguió, hasta que el padre cayó enfermo y entonces él aceptó a Cristo y le dijo al hijo, mira, doy gracias a Dios también por esto, porque si no, nunca hubiera dado mi brazo a torcer. A veces hace falta algo fuerte para ir a Dios. Entonces, ¿es que Dios no ama a esa persona? No. A veces las situaciones de la vida son las que nos hacen sensibles a las cosas de Dios. Estando en el mismo Brasil, cuando conocí a esta señora, también estaba un pariente de mi esposa. Y este pariente de mi esposa tenía una vida totalmente apartada de Dios, no vivía para otras cosas. Tenía una empresa, una loja, dicen allí, una tienda de bebidas, y no solo de refrescos, sino de todo tipo de bebidas. Y al lado había otra tienda, no sé ni de qué era, ni me fijé. Y este hermano, bueno, hablaba de tantas cosas y tenía una autosuficiencia grande y era difícil hablar con él de las cosas de Dios. Pero uno de los días nos vino tristísimo. ¿Qué pasa? Dice, estoy horrorizado
porque entró un ladrón a robarle a mi vecino sacó una pistola para intimidarlo, vino un policía y le dio un tiro en la cabeza y mató a mi vecino. Y a partir de entonces él nos pidió que le habláramos de Dios y le encantaba cuando cantábamos, mi esposa y yo, cuando hablábamos de Dios, lo bebía todo. A veces para sensibilizarnos hace falta algo así. ¿Sabéis? Jesús, en el capítulo 15 de Juan, encontramos algo que Cristo nos dice, sobre todo en el versículo 2. Antes ya dice, Dios corrige y disciplina al que ama. ¿Sabéis? En Juan 15, 2, dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Vosotros sois los racimos. Y dice, aquella rama que no produce, se quita y se tira. Pero la que produce, se poda para que dé más fruto. Yo tengo una huertecita que me encanta trabajarla y aprendí una cosa. Había dejado mis árboles durante mucho tiempo sin atender porque tenía demasiadas cosas que hacer y comencé a podar, comencé a tratarlos bien, a podar, y con la poda el fruto se multiplicó. Es verdad. Y Dios poda precisamente, nos poda para que llevemos fruto. Y el fruto es un carácter mejor, el fruto es engancharnos con Él, el fruto es ayudar a otros, cambiar nuestra vida. En el libro de Hebreos se nos dice en el capítulo 12, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres terrenales, cuando nos corregían, era porque nos querían. Porque un padre al que no le importan sus hijos, ¿para qué los va a andar corrigiendo? Aquellos, sigue diciendo el texto, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este es Dios, es decir, Dios, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para sanar nuestro carácter necesitamos disciplina. Hay un proverbio, bueno, yo lo sabía en portugués, ¿no?, que fue alguien que me regaló un librito, alguien portugués, una persona portuguesa, y ponía agir, es decir, actuar por la experiencia es el camino más doloroso, porque aprendemos a golpes. Sin embargo, aprender
por la meditación, por la relación con Dios, es el camino más noble. A Dios no le satisface para nada el tener que permitir que ciertas cosas nos pasen. No, Él no las provoca, pero a veces puede permitir que algunas cosas nos pasen para pulir nuestro carácter. ¿Por qué? Pues porque nuestro carácter es difícil, porque hemos nacido en un mundo de pecado, porque estamos siendo bombardeados, porque incluso tenemos un orgullo que o hemos heredado o hemos producido en nuestro carácter. Y Dios quiere limpiarnos de todo eso, porque lo que Él quiere no es tanto que tengamos aquí una vida sin problemas, sin ningún tropiezo, sin ningún momento difícil o malo, que si bien lo quiere, porque Él desearía la felicidad para nosotros, pero sabe que eso llevaría a una posición por nuestra parte que no nos ayudaría a salvarnos. A veces los países más ricos son aquellos que menos buscan a Dios, generalmente son aquellos que menos buscan a Dios. Las personas que lo tienen todo piensan, no, yo no necesito a Dios para nada, ya lo tengo yo todo. Aunque no saben que en cualquier momento viene una enfermedad y entonces llega el ay. Pero es así, es así. Las personas normalmente buscamos a Dios cuando están los momentos difíciles, cuando estamos en una situación de angustia. Y Dios lo entiende, sabe que somos egoístas. Mi primera oración, de la que ya hablé alguna vez, fue una oración angustiosa, porque mi abuelita, lo que más quería, se me estaba muriendo, y yo no quería que se muriera. Y generalmente, muchas personas, muchos de los que quizá estén viendo este programa, hacen lo mismo. Es decir, voy a Dios cuando estoy en apuros. Pues bien, aún así, Dios te acepta. Pero no pienses nunca que el estar en un problema, significa que Dios te está castigando. De ninguna de las maneras. Porque el Padre reprende al Hijo que quiere. Entonces Dios no te está castigando, no es vengativo. Es un Padre amante que quiere amarte, que quiere salvarte. Por encima de todas las cosas, quiere estar contigo por la eternidad, aunque tenga que pulir aquí, aunque tenga que podar y la poda sea dolorosa. En Habacuc, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, es decir, me las hayan robado, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aun cuando yo no tenga nada, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque no tenga nada, yo sé que Dios es mi Dios, y que Él es quien conduce mi vida, y que Él tiene, aunque ahora no le esté pasando demasiado bien, aunque ahora esté en una cama de un hospital, aunque ahora esté con problemas con mi familia, Dios dice, bueno, yo puedo arreglar tus problemas, pero a lo mejor lo que necesitas es estar un tiempo más así para que la salvación, la sanación sea completa. En Malaquías, en el último libro de la Biblia,
al final ya de todo, en el capítulo 3 y un poco del 4, dice: entonces los que temían a Jehová, los que respetaban a Dios, los que amaban a Dios, los que buscaban a Dios, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, Dios tiene un pueblo y Dios tiene que pulir a ese pueblo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Tiene que pulir a ese pueblo porque necesita que ese pueblo represente correctamente su carácter, para que otras personas puedan ser salvas, para atraer a esas otras personas. Ahora, ¿es imprescindible que yo pase por esa prueba? Puede ser, pero si yo busco a Dios de todo mi corazón ahora, probablemente no voy a necesitar tantas pruebas, aunque llegará un momento en que sí las tenga. Porque si Cristo no viene antes, que yo creo que va a venir muy pronto, si Cristo no viene antes, todos moriremos. Es decir, todos vamos a pasar por esa situación. Pero para el creyente que mira más allá, hay un salmo que dice que yo no entendía por qué el impío era prosperado. Dice: solo lo entendí cuando miré el santuario, cuando miré el plan de salvación que Dios tiene. Pues bien, si yo miro el santuario, si yo miro a Cristo, si yo medito en las promesas de Dios, aun cuando esté en situación difícil, voy a tener gozo en el corazón. En una ocasión, un pastor que acababa de llegar a una iglesia quería conocer a todos sus miembros, visitarlos, y dio con el nombre de una señora. Dijo: esta señora está enfermita, está aquí su hija. Y entonces habló con la hija, una niñita, le dijo: hija, me gustaría visitar a tu mamá. Dijo: ay, muchas gracias. Pues sí. Y lo llevó a su casa. Y en la casa, el hombre se deprimió al entrar, porque era una casa muy viejecita, estaba todo destartalado, era una casa de pisos. Y el hombre a veces tenía que tener cuidado donde ponía los pies, porque las tablas podían romper, las tablas de la escalera. Y el hombre se le notó en la cara un poco la preocupación por la situación, y la niña le dijo: no se preocupe, arriba es mejor. Y empezaron a subir la escalera, y efectivamente llegaron arriba a la casa, al piso, y era un piso sencillito, pero todo bien arregladito. La niña le ayudaba a su mamá, a pesar de ser jovencita, y lo tenía todo perfecto, muy bien colocadito, bonito, limpito. Y se encontró con la señora, que estaba muy malita, era ella sola y la hija, y vivían con mucha dificultad, porque ella ya no podía trabajar, estaba muy malita. Vista la situación, el pastor se entristeció de la situación de la señora y de la niña. Y la señora
le dijo: pastor, no se preocupe, arriba es mucho mejor, porque ellas esperaban algo mucho mejor. Así que aun cuando tu vida ahora no sea lo que tú hubieras deseado, acuérdate, si Dios dirige tu vida, vas a estar allí donde las cosas van a ser mucho mejores. Ese es mi deseo para ti y los tuyos. Que Dios te bendiga.